pareces a Dios. Por eso es que cuando el enemigo te ataca con fuerza. ¿Sabe por qué? Porque tú te le pareces a Dios. Yo no sé si tú entiendes. Dile al que está a tu lado: es que yo me parezco a mi Padre. Aleluya. Él me creó y yo me parezco a Él. Yo he visto, hermano, mire, yo he visto jipeta del año parqueándose en la casa a la orilla del río, diciéndole: sierva, venga, ore por mis hijos que no duermen de noche. Alabado sea Dios. He visto muchos prosperados buscando a los bendecidos. Él tiene una oficina en cada parte del mundo. Esto es una oficina de Dios en la tierra, para que todo el que quiera declararse como hijo de Él venga a la oficina de Dios y simplemente le diga: yo quiero ser tu hijo. Y Él entra en su corazón, lo cambia, lo transforma y le sella un apellido que le garantiza la herencia en el cielo. Aleluya. Pero usted tiene que recibirlo a Él como Salvador personal. Dios desde el principio diseñó un plan perfecto para la humanidad. Diseñó un plan perfecto para los seres humanos. El plan de Dios es que nosotros, hermanos, estemos bien. El plan de Dios es que nosotros estemos bajo su cobertura, que nosotros estemos obedeciendo a su palabra. Gloria al Señor. Y Dios desde el principio, aleluya, cuando comenzó a crear todo lo que nosotros podemos observar con nuestros ojos, ¿verdad que sí? Dios comenzó a crear todo lo que hoy nosotros vemos, todo lo que existe. Dios comenzó a crearlo, gloria al Señor, de lo que ya existía en el cielo. Gloria al Señor. Por eso cuando Dios decide crear, gloria a Dios, y comienza a crear todos los árboles, los animales, todo lo que Dios permitió en la creación, ordenó, hermano, la tierra, que dice que estaba desordenada y vacía. Y Dios, amados hermanos, decide, gloria a Dios, crear, aleluya, al hombre. Pero antes de Dios crear al hombre, Dios dice que los árboles, hermanos, que nosotros podemos palpar con nuestros ojos, ya en el cielo existían de antemano. Gloria a Dios, que ya en el cielo había, ¿verdad que sí? Había huerto, gloria al Señor. Existía todo, gloria al Señor. Había un mar como de cristal, dice la palabra. O sea, todo lo que nosotros vemos, hermano, ya existía. Dios decide crear, gloria al Señor, a imagen de lo que ya existía en el cielo. Por eso esos carros que usted y yo guiamos, que manejamos, esos carros que tienen 4 ruedas, gloria a Dios, antes de usted poder obtener un carro de eso, quiero decirle que en el cielo ya habían carros de fuego. Dice la palabra que Elías fue levantado al cielo porque vino un torbellino y carros de fuego, dice que lo llevaron. O sea, ya existía todo lo que nosotros estamos mirando. Luego que Dios termina de crear todo por la palabra, gloria al Señor, entonces Dios decide crearlo a usted y a mí, gloria al Señor. Y cuando Dios decide crearlo a usted y a mí, aleluya, Dios dice, me imagino yo pensando lo que Dios pensó, Dios dijo: ya por la palabra hemos creado todo lo que existe en la tierra. Creamos, gloria al Señor, todo lo que podemos ver. Ahora es tiempo de que creamos, aleluya, a un ser que así como todo lo creado se parece a lo que ya estaba en el cielo. Yo creo que es tiempo de crear, aleluya, a un ser humano, a una parte de la creación que así como todo se parece a lo que está en el cielo, que ahora, aleluya, esa parte céntrica de la creación que es usted y que soy yo, gloria a Dios, vamos a crearlo que se parezca a nosotros. Por eso Dios dice: hagamos ahora al hombre, como dice Dios, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.
el deseo de Dios cuando te creó a ti y a mí, gloria al Señor, es que tú y yo nos parezcamos a Él, aleluya. Que esa semejanza que hay en Dios, aleluya, que la imagen de Dios esté en ti, gloria a Dios. Y quiero decirle que si usted no sabía por qué es que el enemigo, aleluya, muchas veces nos odia y nos ataca y trata de destruirnos, es porque a ti y a mí se nos dio algo que él quería, pero que a él no se lo dieron. Porque dice la Biblia que el problema con Satanás vino porque quería ser semejante a Dios, ¿verdad que sí? Pero a él no se le dio esa semejanza. Sin embargo, la Biblia dice que a ti y a mí él nos creó a su imagen, conforme a su semejanza. Dígale al que está a su lado: tú tienes la semejanza de Dios. Dígale: tú te pareces a Dios. Por eso es que cuando el enemigo te ataca con fuerza. ¿Sabe por qué? Porque tú te le pareces a Dios. Yo no sé si tú entiendes. Dile al que está a tu lado: es que yo me parezco a mi Padre, aleluya. Él me creó y yo me parezco a Él, aleluya. Y el hombre recibe, hermano, toda esta autoridad, toda esta deidad de Dios estaba en el hombre, aleluya. Y el hombre era un ser, gloria al Señor, aleluya, que tenía autoridad. Dice la palabra que cuando Dios creó a Adán, la parte céntrica de la creación, Dios puso, amados hermanos, sus manos, aleluya, para crear al hombre. Porque Dios todo lo que creó antes lo creó por la palabra, pero cuando te iba a crear a ti y a mí, dijo: no lo voy a crear por la palabra, sino que yo mismo lo voy a hacer. Y Dios, hermano, agarró barro y se ensució Dios las manos para crearte a ti. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que Dios dijo: yo necesito que lo que yo estoy creando tenga mi huella, tenga mis manos, palpen lo que estoy creando. Y yo me imagino a Dios, eso soy yo imaginándome, hermano. Yo me imagino a Dios haciéndonos la boquita, la naricita, creándonos las orejitas, gloria al Señor. Y Dios, hermano, invirtiendo de su tiempo para crearnos a nosotros, gloria a Dios. Y luego de que Dios nos crea y ya estamos ahí creado, dice que el hombre era un muñeco, pero que no había en él aliento, gloria al Señor, no había espíritu, por lo que dice la palabra que Dios entonces sopló, aleluya, de su soplo, hermano, sopló al hombre, y el hombre recibió, hermano, lo que es el espíritu y tuvo vida, gloria a Dios. Cuando Dios sopló, dicen algunos exégetas de la palabra, que una parte de Dios se desprendió de él y entró en nosotros. Alabado sea Dios. Y Dios nos creó con autoridad. El deseo de Dios era que el hombre enseñoreara sobre todos los peces del mar, sobre todas las bestias del campo, que Dios enseñoreara el hombre, sobre todo lo creado. Por eso cuando Adán, aleluya, le da, aleluya, le pone nombre a los animales, dice que Adán fue y le puso nombre. No dice que Dios le dijo cómo le iba a poner, sino él tenía ya la autoridad para hacerlo, porque fuimos creados con autoridad del cielo, hermano, para hacer cosas sobrenaturales en la tierra. Alabado sea Dios. Esa autoridad está en nosotros, hermanos. Esa autoridad fue delegada sobre el hombre. Gloria al Señor, aleluya. Y cuando Dios termina, aleluya, de crear al hombre, y el hombre ya es un ser creado, por eso dice, aleluya, que cuando el Dios crea el muñeco que estaba ahí sin aliento, entonces Dios sopla. Y dicen algunos estudiosos que con el soplo de Dios, cuando el soplo de Dios
choca con el muñeco creado, hermano, entonces se produce en ese muñeco lo que es el alma. Por eso ahora el hombre es creado de cuerpo, alma y espíritu. Gloria a Dios. Por eso cuando el hombre se muere, se va de esta tierra, aleluya, el cuerpo tiene que ir a la tierra de donde fue tomado. Gloria a Dios. Pero aleluya, el espíritu sube a Dios, que fue quien lo dio cuando sopló. Pero el alma, hermano, que es donde reposan las emociones, los sentimientos. El alma, que es lo que siente cuando usted se da un majón en un dedo, se maja con un martillo, ¿verdad que sí? El dolor que siente es su alma la que siente dolor. Cuando alguien muere, que usted lo aprecia, lo ama, es su alma que sufre el dolor de la partida. Gloria al Señor. Por eso el hombre es creado de cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo va a la tierra, aleluya. El espíritu va a Dios, pero tu alma, dependiendo de cómo nosotros vivamos en la tierra, va a depender dónde irá nuestra alma. Y yo le preguntaría en esta hora, ¿dónde irá tu alma si ahora mismo te tocara partir, te tocara irte de esta tierra? ¿Dónde irá? Gloria al Señor. Porque el deseo de Dios, hermanos, no era que el hombre viera muerte. El deseo de Dios era que la muerte no llegara a nosotros. Pero la muerte llega a consecuencia de la maldad y del pecado. Cuando entra en el hombre, automáticamente entra la muerte. Y cuando entra el pecado, el hombre pierde toda esa autoridad. El hombre pierde toda esa deidad que le fue dada. Por eso el hombre, cuando peca en el huerto, el hombre todo el tiempo estuvo desnudo, pero se da cuenta que está desnudo cuando peca. Y cuando esa deidad de Dios desaparece de él, entonces se da cuenta que está desnudo. Gloria a Dios. ¿Por qué no se daba cuenta que estaba desnudo aunque lo estaba? Porque el resplandor de la gloria de Dios que estaba en el hombre no le permitía ver ni siquiera, aleluya, si estaba vestido o si no, aleluya. Porque yo me imagino que cuando él miraba, lo que veía era un resplandor de gloria que estaba sobre él. Pero esa gloria, hermano, que fue hecha para usted y para mí, aleluya, a causa del pecado, desaparece del hombre. Y Dios, hermanos, en el capítulo 6 del libro de Génesis, mire que el hombre era la creación máxima de Dios. El hombre era el centro de la creación. Y me imagino lo alegre que Dios estaba cuando estaba creando al hombre. Pero dice que cuando el hombre peca y desobedece a Dios, ahora dice la palabra en el capítulo 6 del libro de Génesis, hermano, en el mismo libro de Génesis, Dios está diciendo, aleluya, me arrepiento de haber hecho al hombre. Porque los designios de los pensamientos del hombre son de continuo al mal. Dios quería que el hombre hiciera el bien, pero el hombre insistía en hacer el mal. Y aquí comienza la contradicción, hermano, entre lo que el plan de Dios para el hombre y, aleluya, lo que la mente del hombre maquinaba. Dios quería lo bueno para el hombre, pero dice aquí que el hombre insistía y que los designios de sus pensamientos eran de continuo al mal. Por lo que Dios dice, voy a destruir al hombre y todo lo que he creado lo voy a destruir. Aleluya. Voy a destruir la creación, voy a destruir al hombre. Pero entonces, gloria al Señor, alabado sea Dios, dice la palabra de Dios que cuando Dios decide destruir al hombre, dice, vamos a ver si aparece algún justo. Gloria al Señor, alabado sea Dios. Y Dios decide, hermano, darle la oportunidad, porque Dios siempre nos va a dar la oportunidad de escoger entre el bien y el mal. Dios siempre nos va a dar la oportunidad de tomar buenas decisiones.
Dios siempre nos va a dar la oportunidad de decidir entre lo malo y lo bueno, entre lo que agrada a Dios y lo que no le agrada. Gloria al Señor. Entonces la palabra de Dios registra que comienza Noé, aleluya, a construir un arca. Y mientras Noé construía el arca, Noé predicaba la palabra. Algunos dicen, la Biblia no dice que Noé predicaba, pero en el libro de Pedro, aleluya, en el libro del apóstol Pedro dice que Noé era un pregonero de justicia. Y un pregonero de justicia es alguien que anuncia algo que viene. Gloria a Dios. O sea que él, antes de que llegara, le anunciaba a la gente lo que venía. Yo digo que Noé fue uno de los primeros predicadores que predicó que venía una destrucción, que venía un final, y que el hombre debía, alabado sea Dios, entrar en un lugar donde le asegurara su vida. Alabado sea Dios, le asegurara la salvación de su vida. Gloria a Dios. Y aquí es donde entra que Noé construye el arca y todo lo construido para que todos aquellos que entren en el arca puedan tener, aleluya, acceso a la salvación, porque venía una inundación en toda la tierra donde todos iban a morir. Y me impacta que Dios conecta esta historia del libro de Génesis al principio, la conecta con el libro de Mateo capítulo 25, donde dice: así como fue en los días de Noé, así será también el retorno de Cristo en estos días. O sea, nos está dando, hermano, un mensaje claro a la humanidad de que como la tierra, aleluya, de que como la humanidad fue destruida, viene una destrucción masiva para la humanidad. Pero los que estén guardados en el arca de Cristo, aquellos no van a padecer de esa muerte. Alabado sea Dios. Yo quiero que tú lo aplaudas con gozo, aleluya, porque Él abrió una puerta de salvación para ti y para mí, aleluya. Porque Dios no quiere que el hombre se pierda, sino Dios lo que quiere es que todos procedamos al arrepentimiento. Dios no quiere la perdición del hombre. Por eso Dios abre los templos para que la gente busque a Dios, para que la gente entre, vaya a la iglesia, se salve. Gloria al Señor. Recuerdo que cuando entró la pandemia, alguien decía que cuando llegó la pandemia veía como un mensaje en la televisor, en el televisor o en el celular, no recuerdo, pero veía un video donde alguien decía, ponía dos caricaturas, la caricatura de Dios y la caricatura de el enemigo, de Satanás. El Señor lo reprenda. Y Satanás le decía a Dios, riendo: te cerré todas las iglesias, te tengo todas las iglesias cerradas. Burlándose Satanás porque todas las iglesias estaban cerradas. Y recuerdo que en esa caricatura, aleluya, Dios decía: Satanás. Dios entonces le contestaba y le decía: tú siempre has creído que vas a ganar, pero cuando tú crees que vas a ganar, entonces eso que tú haces es en perjudicación de ti mismo. Y él le decía: tú no me cerraste las iglesias, tú lo que hiciste es que ahora hubiera más iglesias, porque ahora las iglesias, los templos están cerrados, pero el templo no es la iglesia somos usted y yo. Y Dios le decía: yo lo que hice fue que abrí una iglesia en cada casa, alabado sea Dios, porque en todas las casas se adoraba a Dios, en todas las casas se hablaba de Dios, aleluya, gloria al Señor. Entonces siempre, hermano, Satanás ha querido buscar la manera de acabar con el hombre. Y él cree muchas veces que las estrategias que él usa contra nosotros le van a dar resultado, pero por el contrario, eso hace que haya multiplicación. Por ejemplo, cuando ha venido persecución de la iglesia,
en medio de la persecución de la iglesia, lo que hace es que la iglesia se expande, porque donde quiera que llega un perseguido, ahí predica la palabra y se levanta otra iglesia. Gloria al Señor. Pero quiero en esta noche ir al punto céntrico, en esta mañana, de este mensaje, gloria al Señor. Y es que luego de todo lo que podemos ver, el maltrato, aleluya, todo lo que el hombre recibe a causa del pecado, Dios decide restaurar al hombre. Y Dios decide devolverle todo lo que el hombre pierde en el huerto cuando peca, cuando la deidad de Dios desaparece del hombre. Alabado sea Dios. Ahí entonces podemos ver que Dios dice, aleluya, ¿cómo lo haré? ¿A quién enviaré? Y Cristo, su Hijo, que estaba a la diestra, dice, heme aquí, envíame a mí, yo iré por ellos, hermanos. Y ahí es donde Cristo viene a la tierra, se hace un ser humano. ¿Por qué Cristo viene a la tierra? Por la necesidad que hay de que ningún hombre había podido restaurar al hombre de la comunión con Dios. Ningún hombre habido y por haber había podido, aleluya, volver a conectar, que esa conexión genuina que había entre Dios y el hombre que Él creó en el huerto del Edén pudiera volver a tomar esa conexión perfecta de Dios con los hombres. Aleluya. Y entonces Dios decide enviar a Cristo. ¿Por qué? Porque no habían podido conectar a Dios con el hombre. Los profetas no lo habían podido hacer. Había venido Isaías, Jeremías, todos estos profetas. Alabado sea Dios. Habían venido los sacerdotes, habían venido, gloria a Dios, los jueces, y nadie había podido conectar a Dios, aleluya, al hombre con Dios. Pero entonces Dios dice que, aleluya, decide enviar a su Hijo, y Jesucristo viene a la tierra. ¿Sabe para qué? Para conectarte a ti nuevamente en ese plan de salvación, en ese plan de que cuando tú partas de esta tierra no vaya a un lugar de tormento, sino que tú puedas escoger, aleluya, a dónde tú quieres descansar después que parta de esta tierra. Por eso no hay excusa para nadie que muera, alabado sea Dios, y se vaya al infierno. No hay excusa. ¿Por qué? Porque hay un cielo que fue creado. Por eso Cristo mismo dijo en el libro de Juan 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar morada. Pero las moradas están preparadas para los que han aceptado a Cristo Jesús como Salvador de su vida. Las moradas ya están preparadas. Aleluya. Y dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Hablando de quién? Hablando de la iglesia restaurada, la iglesia vivificada, la iglesia que ha recibido el sacrificio de Jesucristo. Gloria al Señor. Y Cristo viene a la tierra para ser crucificado y para ofrecer un sacrificio por ti y por mí, amigo, porque ya Dios estaba cansado de tantos sacrificios animales, porque los sacerdotes ofrecían sacrificio para el perdón de los pecados, y cada vez que alguien pecaba había que matar un corderito para que este cordero, aleluya, la sangre de este cordero, el sacrificio, pudiera limpiar los pecados del pueblo cuando fallaba. Y Dios dice, estoy cansada de tanta sangre animal, necesito hacer un sacrificio de una vez y por todas, y que este sacrificio sea válido para toda la humanidad. Y ahí es donde Cristo viene en semejanza del Cordero de Dios a ser crucificado, a derramar su sangre. Por eso es que dice la palabra que su sangre nos limpia de todo pecado. Él vino para limpiarnos, Él vino para hacernos nuevas criaturas. Aleluya. Y Él viene a la tierra, gloria al Señor. Y cuando llega a la tierra, usted conoce la historia.
cómo fue el nacimiento de Cristo, que teniéndolo todo, hermanos, aleluya, nació en un pesebre. Gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Porque a veces la gente cree que con solo tener mucho dinero puede ser feliz, pero yo quiero decirte en esta hora que el dinero no es lo que te hace feliz. Lo que hace feliz al hombre es tener a Cristo en el corazón. Por eso yo he aprendido algo, hermano. Yo he aprendido que en esta vida hay gente que son bendecidos y hay otros que son prosperados. Y yo conozco gente bendecida y conozco gente prosperada. Y también conozco gente que son bendecidos y prosperados. Pero yo quisiera, hermano, el día que sea prosperado, quiero primero ser bendecido y luego prosperado. Alabado sea Dios, porque conozco muchos prosperados. Aleluya. Mucha gente prosperada, amados hermanos, que lo tiene todo. Tiene una buena casa, tiene un buen carro, tiene una buena cuenta bancaria, tiene todo, hermano. Pero sin embargo no pueden dormir por las noches. No tienen paz, hermanos. Tienen ataques de todo tipo. Porque aunque son prosperados, lo tienen todo, pero no son bendecidos. Pero también conozco otros que son bendecidos. Y son aquellos que no tienen prosperidad, no tienen cuenta bancaria, viven en una casa rentada, tienen que coger el tren o la guagua pública porque no tienen vehículo, pero viven en paz y en tranquilidad porque lo tienen a Él. Y el que lo tiene a Él, lo tiene todo. Alabado sea Dios. El que lo tiene a Él, lo tiene todo. Por eso conozco prosperados, hermanos, que teniéndolo todo andan detrás de los bendecidos. Dígale al que está a su lado: yo soy un bendecido de Dios. Conozco prosperados, escúcheme bien esto, que andan detrás de los bendecidos. Y allá en Dominicana se da este caso. Y es que he visto gente con una mansión extraordinaria, con todo el dinero del mundo en el banco, que van a la orilla del río donde vive una bendecida. Ay, Dios mío. Porque los que viven a la orilla del río allá son los que no tienen para comprar un lugar donde construir una casa y tienen que irse a la orilla del río, que eso es público, para ahí construir su casa y vivir ahí. Pero cuando llueve mucho, hermano, a veces el agua hasta entra dentro de la casa. Aleluya, porque viven en un lugar, podríamos decir, donde nadie quiere vivir. Pero ese que vive donde nadie quiere vivir, aleluya, tiene a Dios en el corazón. Y yo he visto, hermano, mire, yo he visto jipeta del año parqueándose en la casa a la orilla del río, diciéndole: sierva, venga, ore por mis hijos que no duermen de noche. Alabado sea Dios. He visto muchos prosperados buscando a los bendecidos para que oren por ellos. Entonces esto me enseña a mí que el tener dinero no lo es todo. Alabado sea Dios. El dinero es bueno y yo quiero ser prosperado también, pero nunca quiero dejar de ser un bendecido. Quiero siempre primero ser bendecido y después prosperado. Alabado sea Dios, porque de nada vale la prosperidad si no hay bendición de Dios. Si Cristo no está presente en la vida del hombre, si Dios no está presente en la vida del hombre, hermano, alabado sea Dios, nada podéis hacer. Porque por más dinero que tenga, nunca podrá comprar la paz y la tranquilidad. Porque la paz y la tranquilidad solo la da Cristo cuando está en nuestro corazón. Por eso he visto, hermanos, una ocasión estaba pasando un proceso fuerte. Y en medio de ese proceso donde perdí todo lo que tenía, perdí mi negocio, perdí todo lo que tenía en la casa, aleluya, perdí mis vehículos, todo lo perdí. Y en medio de ese proceso yo seguía ahí, porque Dios me habló de que venía ese proceso, y seguía ahí adorando y glorificando el nombre del Señor, y alegre, contento. Y en medio de ese proceso
tuve que irme a trabajar a una parte de mi país, por allá, por cerca de la costa. Me fui a trabajar y mientras estaba trabajando en aquel lugar lejos de mi casa, gloria a Dios, recuerdo que un día el ingeniero con el que yo estaba trabajando me dice: quiero que vayamos a comer, y me invita a comer. Y cuando fuimos a comer al lugar, entramos al lugar a comer, yo pedí un buen poco de arroz con frijoles y un poco de carne, ensalada, y me senté a comer. De repente veo que él pide un pedacito de piña, y pide ese pedacito de piña, de fruta, y solo se come ese pedacito de piña. Y mientras yo degustaba de todo ese arroz, un plato de arroz con frijoles y carne, yo estoy en proceso, hermano, pero el proceso a los bendecidos nunca le quita el apetito. El proceso a los bendecidos, hermano, nunca le dice: ay, no voy a comer por el proceso. No, usted sabe que ese proceso tiene fecha de caducidad. Alabado sea Dios, porque los hijos de Dios no estarán para siempre en prueba. Alabado sea Dios. Y él se quedó mirándome, y recuerdo que se le salieron 2 lágrimas. Y cuando se le salieron las lágrimas, yo le dije: ¿qué le pasa, ingeniero? Un hombre con casas en Punta Cana, la zona turística de allá. No se sabe cuántas casas, cuántos vehículos, pero no podía comer porque tenía un problema fuerte del estómago, y tantas cosas que tenía no le permitían ni siquiera comer, y se enfermó del estómago a causa del estrés que tenía, con tantas propiedades y tantas cosas que atender. Y él lloraba, y yo le digo: ¿por qué llora? Y me dice: porque yo quisiera comer como tú, pero no puedo. Por eso es que el prosperado se mete al mejor restaurante y pide caviar, pide camarones, pide algo tremendo, un plato poderoso, y a veces ni se lo puede comer, tiene que botarlo. Sin embargo, usted y yo, que no tenemos mucho que comer, como decimos en Dominicana, preparamos un arroz a la rubia. No sé si usted sabe aquí qué es lo que es un arroz a la rubia. Un arroz a la rubia es un arroz blanco con huevo revolteado por arriba. Y usted se come ese arrocito con huevo, y mientras usted se está comiendo ese arrocito con huevo, usted dice: wow, es arroz con huevo, pero me sabe a camarón. Alabado sea Dios, porque usted está comiéndoselo dentro de la bendición de Dios. Y al que está bendecido por Dios, todo se lo encuentra bueno. Aleluya. Y Cristo nace, hermanos, en ese proceso. No tuvo nada, teniéndolo todo, para enseñarnos a nosotros que el asunto no consiste, hermano. Yo he entendido que un agente bendecido no es el que lo tiene todo, aleluya, sino el que tiene lo que necesita a la hora que lo necesita. Alabado sea Dios. Por eso yo me he declarado bendecido. Incluso en mis redes sociales mi nombre está como el bendecido. ¿Sabe por qué? Porque yo he entendido que mi bendición no depende de mi situación económica. Mi bendición depende de mi relación con Dios. Si yo estoy relacionado con Él, entonces seré bendecido y tendré paz y felicidad. Es la bendición de Dios la que enriquece, dice la palabra, y ella no añade tristeza. Por eso usted no me va a decir a mí que está bendecido si teniéndolo todo tiene tristeza, tiene incomodidad. Porque dice la palabra que la bendición de Dios es la que enriquece, y ella no trae consigo tristeza. O sea, no puede ser una bendición si te está añadiendo tristeza. Si te está añadiendo tristeza, no es una bendición, porque la bendición de Dios no añade tristeza. Sino que cuando somos bendecidos, estamos contentos, alegres, y todo está bien. Estamos como la mujer tsunamita, que teniendo el hijo muerto, dijo: todo está bien. Porque el que tiene a Cristo entiende que aunque tenga cualquier situación, esa situación, aleluya, se va a tornar para bien. Porque lo que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. A lo que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien.
El día que usted aprenda y agarre este texto bíblico y lo tome para usted y lo haga suyo, como yo aprendí a hacer este texto. Mire, yo este texto bíblico lo hice mío, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Usted va a aprender, ¿sabe qué? Hacer lo que dice en el libro de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 16, que dice, aleluya, dice, está siempre gozoso. Eso significa que no solo tendremos que estar gozosos cuando todo está bien, sino que estaremos gozosos en todo tiempo. Cuando las cosas están bien, le vamos a dar gracias a Dios. Pero cuando se dañó el vehículo, Padre, gracias porque se dañó el carro. Cuando me cancelaron del trabajo, Padre, gracias porque me cancelaron del trabajo. ¿Qué es lo que tú quieres ahora conmigo? Porque a veces comenzamos a llorar y a gritar por cosas que Dios hace, pero se nos olvida que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Manito, es que Dios te quiere dar un trabajo mejor. Si te cancelaron de ese, Dios te quiere poner en un lugar mejor. Si ese carro comenzó a dañarse, que Dios quiere darte otro mejor. Por eso en medio de cualquier situación debemos darle gracias a Dios y entender que si tenemos al Cristo de la gloria en nuestra vida, lo tenemos todo. Los procesos, hermanos, son fuertes para el que no tiene a Dios en su corazón. Pero el que tiene a Dios en su corazón, hermano, en medio de los procesos, tiene paz. Por eso cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, no importa cuán fuerte sea el proceso que viene, usted va a tener paz. Si no, pregúntele a Pedro. El apóstol Pedro, hermano, ese mismo Pedro que tenía miedo de morir y que negó a Jesús 3 veces. Ese Pedro, hermano, cuando el Espíritu Santo vino sobre él y ya él está lleno y lleno de la presencia de Dios, ahora le dicen, Pedro, mañana te vamos a matar. Y a mí me impacta lo que pasa aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 12. Dice que Pedro estaba preso en la cárcel y la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. Y mientras Pedro estaba preso, dice que ya para ser sacrificado al otro día, mañana, Pedro mientras estaba preso, y ¿a quién que le digan aquí mañana te voy a matar y que va a dormir esa noche? Quiero que alguien aquí me diga, yo duermo, pastor. Eso usted lo dice porque no está en ese proceso. Porque una cosa es ver el proceso de lejos y otra estar en él de cerca. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan a Dios? Y yo me atrevo a decir, aleluya, que cualquiera que le digan mañana te vamos a matar, aunque esté bien con Dios y sepa que se va a ir con él, hermano, le entra una pequeña preocupación. Porque la muerte, hermanos, aleluya, siempre que el hombre va a partir siente un poquito de miedo y de temor. ¿Sabe por qué? Porque el hombre no fue creado para ver muerte, sino que cuando Dios creó al hombre era para que el hombre fuera un ser que existiera y que no hubiera muerte. La muerte entra a consecuencia del pecado. Por eso cuando viene la muerte al hombre, como no es algo que fue naturalmente hecho para que el hombre muriera, entonces el hombre siente temor y siente miedo de morir. Y Pedro, estando preso, dice que le dicen, Pedro, mañana te vamos a matar. Y dice, está bien. Lo trancan en la cárcel. Dios manda a su ángel para sacarlo de la cárcel. Y cuando el ángel llega a sacar a Pedro, lo encuentra durmiendo. Gloria al Señor. Qué paz tan fuerte es esta, que alguien que sabe que lo van a matar al otro día está descansando. ¿Sabe qué significa esto? Que cuando lo tenemos a Él, tenemos paz en todo momento de nuestra vida. No importa el proceso que se levante, no importa la prueba que se levante, si Él está, todo va a estar bien. Porque una cosa es estar en proceso, porque nosotros nos fuimos al proceso por nuestras acciones. Porque hay gente que entra en proceso porque no quieren obedecer a Dios, porque no se quieren someter a Dios. Una cosa es estar en proceso porque te fuiste al proceso tú mismo con tus acciones, y otra es cuando Dios nos lleva al proceso. Cuando Dios nos lleva al proceso, el mismo Dios nos va a fortalecer para que salgamos en victoria de ese proceso. Por eso lo más importante, aunque sea en medio del proceso, es tener a Dios. Y ya rapidito para terminar, quiero cerrar aquí porque no pude ni desarrollar el mensaje que quería traerle, gloria a Dios. Pero dice aquí la palabra que Jesús, hermano, escuche bien, entonces Jesús, mientras estaba en la tierra en su ministerio terrenal, dice, entonces Jesús
fue llevado, aleluya, dice, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mateo capítulo 3, verso 13. Lo podemos ir llevando. Vamos a leer del verso 13, aleluya, al verso 17 de Mateo capítulo 3. Aleluya. Mateo capítulo 3, verso 13 al 17. Vamos a leer el 13 primeramente. Gloria a Dios. Lo puede poner en la pantalla para que los hermanos lo puedan leer. Aleluya. Dice en el verso 13: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: dejad ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Verso 16. Aleluya. Dice el verso 16: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí cielos le fueron abiertos, y vino el Espíritu de Dios que descendió como paloma y venía sobre él. Gloria al Señor. Verso 17 dice: y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gloria al Señor. Aleluya. Alabado sea Dios. Lo que más me agrada es que dice la palabra de Dios, hermano. Aquí por primera vez vemos, aleluya, en el Nuevo Testamento la unión de la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Jesús, que era el Hijo, estaba siendo bautizado. El Espíritu descendió como paloma sobre él, y el Padre habló desde el cielo y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gloria al nombre del Señor. Porque cuando nosotros, hermanos, luego de todo lo que ha pasado en la humanidad para desconectar al hombre, lo único que conecta nuevamente al hombre con Dios es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y por eso Dios le dice aquí en esta palabra a Cristo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Gloria al Señor. Yo quiero decirle a los hermanos que están aquí reunidos que nosotros somos hijos amados para Dios. Pero ¿por qué Él lo llama hijo amado? Porque el Jesús, el Hijo, cumplía con la ordenanza y con las reglas que el Padre le había implantado. Como Él cumplía con esto, Él tenía el título de ser llamado Hijo de Dios. Porque hay mucha gente que dice que todos somos hijos de Dios, pero te quiero decir algo, aclararte algo en esta hora. Solo son hijos legítimos los que han aceptado a Cristo como Salvador. Aleluya. Mientras nosotros no aceptamos a Cristo como Salvador, somos criatura de Dios. Él nos creó y somos criatura, pero somos hijos cuando Él le aceptamos y Él entra en nosotros. Dice que Él nos constituye en hijos de Dios. Cuando Él entra en nuestra vida, entonces sí somos hijos de Dios. Mientras tanto somos criaturas. Aunque duela un poquito, porque la gente a veces, cuando no quiere recibir a Cristo, quiere, aleluya, decir que todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero hijo es solo aquel que ha aceptado el sacrificio y ha dejado que Él lo declare como hijo. Para nadie es un secreto que si usted es hijo de alguien y esa persona no lo declara, no le da su apellido, no le saca un acta de nacimiento, como decimos allá, declarando que Él es su padre, aunque Él sea su padre biológico, aleluya, que sea quien lo haya formado, quiero decirle que usted no va a recibir de la herencia. Porque para usted recibir la herencia tiene que tener el apellido. Y hemos visto mucha gente que el padre tiene una gran riqueza, pero no declaró al hijo, y ellos no pueden recibir la herencia porque no tienen el apellido. Dígale al que está a su lado: hay que tener el apellido para estar allá con Él. Aleluya. Él nos quiere declarar y tiene, hermano, una oficina en cada lugar del mundo abierta para declararlo a usted. Así como usted va a una oficialía de estado civil para ser declarado, no sé si así se llama aquí, allá le decimos una oficialía de estado civil, donde es una oficina del estado donde usted va y declara
a su hijo como hijo legítimo suyo, Él tiene una oficina en cada parte del mundo. Esto es una oficina de Dios en la tierra, para que todo el que quiera declararse como hijo de Él venga a la oficina de Dios y simplemente le diga: yo quiero ser tu hijo. Y Él entra en su corazón, lo cambia, lo transforma y le sella un apellido que le garantiza la herencia en el cielo. Aleluya. Pero usted tiene que recibirlo a Él como Salvador personal. Esa es la única manera de poder recibir la paternidad de Dios. Porque cuando estamos lejos del Padre, no tenemos opción de pedir, hermano. El hijo, cuando está bien con el Padre, le puede pedir al Padre y el Padre le va a dar. Y aquí termino, gloria al Señor. Por eso hay una historia en Lucas 15, gloria al Señor, de un hijo que lo tenía todo, pero decidió abandonar la casa. Decidió irse de la casa. Hay gente aquí que se han ido quizá de esta casa, de esta iglesia. Deciden abandonar la iglesia e irse. Él decidió irse. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en la casa de tu padre, me corrigen si no es así, por lo menos en las casas de mi padre era así. Cuando tú estás en la casa de tus padres, tú no puedes hacer lo que a ti se te dé la voluntad. Cuando tú estás en la casa de tu padre, hay normas y estatutos. Usted no puede llegar aquí tarde. Te establecen una hora de llegada. Entonces, si tú quieres llegar a las 2 y las 3 de la mañana, usted tiene que alquilar una casa y mudarse solo. Porque aquí nosotros, dos viejitos, nos acostamos a las 10 y usted a las 9:45 más tardar debe estar aquí para cuando nosotros nos acostemos usted acostarse también. Hay normas. Entonces el asunto que la gente a veces no quiere estar en la casa del Padre es porque no se quiere someter a las normas que el Padre tiene establecidas en su casa. Entonces este muchacho, ¿cómo es que teniéndolo todo, dice que no dice el nombre de la madre? No sabemos si el padre lo crió solo. Lo que sí sabemos es que él lo tenía todo en la casa. Todo era de él, porque en la casa todo es de nosotros. La casa es la única casa. Mire, yo me casé hace 18 años y todavía al día de hoy yo llego donde mi mamá y yo con confianza en la casa de mis padres voy a la nevera y abro mi nevera, y si hay jugo bebo jugo. Y si es lo único lugar donde tú puedes hacer eso en confianza, en la casa de tus padres, porque tú siempre, aunque te cases, tú sientes que esa es tu casa. ¿Cuánto adoran al Señor? Eso pasa cuando Dios establece a alguien en una casa. A veces hay gente que están aquí en esta iglesia y de momento dicen: me voy para otra casa, y cuando llegan a esa otra casa se encuentran un problema grandísimo. ¿Sabe por qué? Porque en el único lugar donde tú estás bien es en la casa donde el Padre te plantó. Alabado sea Dios. En la casa donde el Padre te plantó, todas las bendiciones están ahí para ti, y tú le pides al Padre y el Padre te da, porque tú estás en una condición de hijo. Aleluya. En la condición de hijo tú pides y el Padre te da. Por eso es que aunque no se podía, él le pide la herencia y el Padre le da toda la herencia. Y él coge su herencia y se fue. ¿Por qué él se quiere ir si lo tenía todo en la casa? Quizás porque en esa casa él no podía hacer todo lo que él quisiera. Había normas. Y él decide irse y se va. Pero cuando él se va, gloria a Dios, y está por allá con sus amigos, porque todo el que tiene dinero va a tener muchos amigos mientras le quede dinero. Si usted no sabía este secretico, se lo voy a decir, porque a mí me pasó cuando tenía todos mis negocios, tenía muchos amigos, pero cuando todo desapareció, los que yo creía mis amigos me abandonaron. Y cuando más los necesitaba, hasta para que me ayuden a llevar a mi papá al hospital que estaba enfermo, me decían que no podían. Los que andaban en mi vehículo para ir, que eran mis amigos. Porque Dios nos enseña cosas a través del camino. Cuando tú tengas, vas a tener muchos amigos. Cuando no tengas nada, entonces vas a saber cuáles son tus verdaderos amigos. Gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios que este joven se fue y gastándolo todo, entró en una crisis, porque todo el dinero que se gasta, hermano, que se gasta y se gasta sin producir, un día se va a acabar. Después de tener los millones que tenga, y si solo usted gasta y gasta y no hay una forma de, ¿verdad que sí?, de que a esos gastos entre, ¿verdad que sí?, de allá para acá una inversión, pues entonces usted se le va a acabar el dinero. Y cuando todo se acabó, el muchacho regresa, está en una
finca trabajando, está, hermano, pasando hambre, porque fuera de la casa tú vas a pasar hambre, aleluya. Fuera de la casa tú vas a pasar escasez, fuera de la casa tú vas a sufrir de todo. Dice que en medio de aquella situación, estando allá, hermanos, aleluya, en aquella finca trabajando, él veía a los cerdos comer y él deseaba llenarse su barriga de lo que los cerdos comían. Alabado sea Dios. Pero mientras él deseaba esto, dice que volvió en sí. Aleluya. Dígale al que está a su lado: hay que volver en sí. Él volvió en sí. En su peor situación, en su peor momento, él volvió en sí y entendió que en ningún lugar él está mejor que en la casa de su padre. Aunque sea como un criado, pero en la casa de mi padre es donde yo estoy bien. Aleluya. Y él decide, hermano, tomar la decisión de volver a la casa de su padre. ¿Sabe qué es lo más lindo de esta historia? Lo que más me gusta es que él no estaba en condición de pedir, porque cuando tú estás en condición de hijo, tú le pides al padre y el padre te da. Pero cuando tú estás en la condición de hijo pero pródigo, tú no estás en condición de pedir, tú estás en condición de buscar. Aleluya. Por eso él dijo: yo no puedo pedir porque estoy como un hijo pródigo. Yo no tengo la capacidad de pedir como hijo pródigo, pero tengo la capacidad de buscar. Y él decidió, aleluya, volver a la casa. Por eso yo quiero decirle a alguien aquí que quizás se ha ido y abandonado el ministerio, que quizás se ha ido y abandonado lo que Dios le entregó en la casa. Yo quiero decirle que aunque tú no tengas la condición de pedirle a Dios, tiene la condición de buscarlo otra vez para que Él te restaure. Alabado sea Dios. Y tú sabes que es lo más maravilloso, que cuando Él venía llegando a la casa, antes de llegar, el Padre lo alcanzó a ver. ¿Sabe por qué el Padre lo alcanzó a ver? Porque el Padre siempre estaba pendiente a ese hijo que, aunque se fue, él decía: yo sé que Dios un día lo va a traer otra vez. Y yo quiero decirle a esta congregación ahora que hay hijos que quizás han abandonado la casa, hay hijos que se han ido de la casa, pero el Padre los va a volver a traer, porque Él los está esperando en este lugar. Él te está esperando con los brazos abiertos. Y no te está esperando para señalarte, no te está esperando para decirte por qué te descarriaste, por qué te fuiste de la iglesia, por qué abandonaste. No, Dios no te está esperando para señalarte. Él te está esperando para decirte: hijo, te estoy esperando para restaurarte, para devolverte lo que es tuyo, para restablecerte en tu posición. Aleluya. Porque dice que él de lejos lo mandó a ver y dijo: vayan, corran, alcáncenlo, pónganle ropa, denle de comer y pónganle su anillo. O sea, le estoy devolviendo su posición, su autoridad, su lugar en la casa se lo estoy devolviendo. Y hubo fiesta en los cielos. ¿Sabe por qué? Hubo fiesta en aquella casa, porque así como hubo fiesta en aquella casa, así dice la palabra que hay fiesta en el cielo cuando un hijo vuelve a la casa. Alabado sea Dios. Yo quiero decirte que lo único que provoca fiesta en el cielo y en la casa de Dios es cuando un hijo vuelve a la casa. Así que yo creo, hermanos, que hay fiesta en esta mañana aquí en este lugar, porque el Espíritu Santo de Dios me hace sentir que hay hijos en este lugar que necesitan ponerse de pie y volver a la casa, porque el Padre lo está esperando en este lugar. Y el Padre te quiere bendecir, el Padre te quiere, aleluya, poner en la posición correcta en la que tú debes estar. Solamente hay que abrirle el corazón, solamente hay que volver en sí. Porque no estoy en condición de pedir, porque aunque pida no voy a recibir, pero estoy en la condición de buscar.
buscar mi posición anterior, porque mi posición anterior es la que me va a devolver todo lo que yo necesito. Y ya no voy a tener que pedir, porque cuando estoy en la condición de hijo legítimo, dice la palabra que el Padre sabe de qué tenemos necesidad antes que le pidamos. Y antes de que le pidamos, Él nos da lo que nosotros necesitamos. Alabado sea Dios. Pero hay que volver a la casa del Padre y reconciliarte con tu Padre. Aleluya.